Dos casos episódicos conocidos recientemente a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales originan estos comentarios, estas explicaciones en torno a la figura jurídica de la flagrancia en Colombia, la flagrancia establecida en nuestro Código de Procedimiento Penal. El primer caso hace relación a que el rostro de dos personas quedaron grabados en unos dispositivos de video una vez que estaban cometiendo una conducta delictual de un hurto de una bicicleta a una ciudadana, a una señora en la ciudad de Bogotá. 2 días después esas personas fueron capturadas, seguramente por denuncia de la ciudadanía, por las autoridades policiales y puestas a consideración de las autoridades judiciales, en primer lugar de la Fiscalía General de la Nación, y presentadas ante un juez de control de garantía. El juez de control de garantía que atendió ese caso penal en control judicial, en audiencias preliminares concentradas, específicamente en la primera audiencia preliminar de control de legalidad del procedimiento de captura, decretó la ilegalidad de la captura porque consideró que no se configuraba la situación de flagrancia conforme los parámetros establecidos en el Código de Procedimiento Penal. El segundo caso tiene que ver con un hincha en la ciudad de Medellín que lanzó una navaja a la cancha de fútbol donde se encontraban 2 futbolistas. Algunos consideran que ahí se estructura una situación de flagrancia. Bien, vamos a trabajar en consecuencia sobre esta figura de la flagrancia y empezaremos por decir en qué consiste la flagrancia o qué significa flagrancia. En términos coloquiales, flagrancia significa cogerse con las manos en la masa a un delincuente, a una persona. Eso es flagrancia en su concepción coloquial. El término flagrancia proviene del latín flaglare, que significa arder, resplandecer como el fuego. Y desde el punto de vista jurídico, flagrancia tiene una connotación metafórica en el sentido de que se estructura una situación fáctica que también resplandece, que bulle y que exige actualidad. El Código de Procedimiento Penal no nos ofrece una noción normativa o una noción conceptual de la flagrancia, pero sí describe las situaciones que configuran un estado de flagrancia, que por cierto son producto también de la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal sobre el particular. En el artículo 301, en el numeral primero del Código de Procedimiento Penal, se establece lo que se denomina la flagrancia clásica. La flagrancia clásica, que consiste en que la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Es decir, esa es lo que se conoce en lenguaje coloquial como cogerse al delincuente con las manos en la masa. En el numeral segundo del artículo 301 se consagra la hipótesis doctrinal y jurisprudencialmente denominada cuasiflagrancia, que tiene 2 variantes o 2 modalidades. La primera de ellas es la denominada cuasiflagrancia por persecución y consiste en que la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión de la conducta delictual y aprehendida inmediatamente después por persecución. Ahí en ese numeral segundo se consagra también como variante de la cuasiflagrancia la denominada cuasiflagrancia por señalamiento y consiste en que la persona es individualizada por señalamiento que hace la víctima o un tercero de ser autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. El código en el numeral tercero de ese artículo 301 consagra la denominada
flagrancia inferida, que consiste en que la persona es sorprendida y capturada con objetos, con elementos, con instrumentos, con huellas, que aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito, una conducta delictual o participado en él. Ese es el fenómeno de la flagrancia inferida. Con el advenimiento de la tecnología se han estructurado unas flagrancias denominadas por la doctrina flagrancia tecnológica en sitios abiertos al público y en sitios cerrados. La primera hipótesis está consagrada en el numeral cuarto del artículo 301 y consiste en que la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión de una conducta delictual en un sitio abierto al público a través de una grabación por un sistema de video y aprendida inmediatamente después de su perpetración. Eso es lo que ocurrió aparentemente en los casos que hemos señalado, pero que ahí no hubo una aprehensión inmediata. En consecuencia, no se estructuraba la situación de flagrancia y por eso se les dejó en el primer caso en libertad inmediata, porque no hubo inmediatez en la captura de esas personas que aparecían grabadas en un sistema de video. La segunda hipótesis de la denominada flagrancia tecnológica es que la persona también es sorprendida e individualizada a través de un dispositivo de video, pero en un sitio cerrado. Ahí se requiere que haya consentimiento de la persona o persona que la reside para que proceda la estructuración de esa situación de flagrancia. Finalmente, el código en numeral quinto establece la figura de la flagrancia en vehículo y que consiste en que la persona se encuentra en un vehículo donde fundadamente aparezca que acaba de cometer una conducta delictual. Se salva la persona si también fundadamente se acredita que no tenía conocimiento de que las personas que se encuentran al interior del vehículo o que suben el mismo no tenía conocimiento de la perpetración de esa conducta delictual. Las consecuencias en el ejercicio del derecho penal premial de aceptar unas situaciones, cualquiera de las situaciones de flagrancia que hemos comentado, es la disminuciones punitivas si se admite esa responsabilidad en las etapas tempraneras del proceso penal, es decir, por ejemplo, en la audiencia preliminar de imputación, y tendrá derecho la persona que acepte esa responsabilidad y que se configura un estado de flagrancia de una disminución de un cuarto de la pena imponible. Bien, cerramos estas exposiciones, estos comentarios, manifestándoles nuestro agradecimiento imperecedero por el feedback que genera en este canal sus reflexiones y sus comentarios. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con ustedes. Hasta la próxima, muchas gracias.